Muy buena noche. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva. Y hoy pues tengo el gusto de darle la bienvenida al señor ministro de Finanzas Públicas de Guatemala, al licenciado Álvaro González. Bienvenido, señor ministro. Muy buenas tardes, doctor, siempre aquí a la orden. Pues muchas gracias. Mire, nosotros estuvimos con usted el 6 de noviembre del año pasado, cuando todavía usted estaba ya designado para ocupar el ministerio. No teníamos ninguna idea de un virus que andaba ya por Wuhan y que ya andaba causando problemas, pero el mundo en ese momento no tenía ninguna idea de lo que nos venía, no tenía ninguna idea de la magnitud. Con usted estuvimos platicando de que, por ejemplo, el presupuesto ya estaba aprobado, que pudiera ser que lo aprobaran o no. Al final no lo aprobaron, siguió vigente del año anterior, y que parte del problema se relacionaba con el hecho de que no respondía al plan, al proyecto de gobierno que ustedes traían. En eso estaba nuestra conversación y de repente nos cayó este coronavirus, que para ser corto, ¿cómo sintió usted cuando entran, toman posesión el 14 de enero y de repente nos empieza en 11 de marzo a afrontar esta crisis que vino a cambiarnos totalmente la visión, señor ministro? Pues fíjese, doctor, que definitivamente es algo para lo que no estábamos preparados. Nadie pues imaginaba que esto iba a pasar. El año comenzó muy bien. El año comenzó muy bien. Creo que el doctor Yamatei entró muy bien posicionado. Creo que se logró entablar una buena relación con el Congreso también desde el principio. En lo personal tuve pláticas con casi todas las bancadas, les hice saber por dónde queríamos llevar nosotros la ejecución presupuestaria este año. En temas de SAT, le diría que la parte de los ingresos fiscales comenzaron por arriba. Es más, la nueva meta que establecimos nosotros en SAT era alrededor de 2.500 millones más de lo que habíamos recaudado el año pasado, a pesar de que el presupuesto siguió siendo el mismo porque no se aprobó el ejercicio de presupuesto para el año 2020. Como le digo, gracias a Dios que estos 2 meses y medio primeros de este año fueron buenos, porque de alguna manera nos permitió tener alguna especie de colchón, por así decirlo, para lo que nos venía. Al momento pues que nos enteramos y vimos ya la magnitud de esta pandemia, le diría que rápidamente empezamos a preparar lo que ya sabíamos que iba a venir, que básicamente era una ejecución expansiva del gasto, principalmente en el área de salud. A raíz de eso es que se aprobaron 3 decretos en el Congreso, el 12-2020, el 13-2020 y el 20-2020, en donde básicamente nos logramos, diría, agenciar la capacidad de poder colocar 14.610 millones de quetzales en bonos, en donde le diría que el programa más importante o el decreto más importante fue el 13-2020, que es cabalmente el de 11.000 millones de quetzales, en donde estaban incluidos los 10 programas de asistencia a las familias más vulnerables del coronavirus. Entonces, pues el presupuesto, que era de 87.750 millones, lo llevamos a 107.000 millones, ¿verdad? De los cuales, repito, 11.000 millones eran para programas específicos. Y además de haber logrado esta aprobación de esta ampliación del presupuesto, también teníamos desde hace tal vez más de un año, inclusive algo más, algunos créditos más antiguos de esos, préstamos que venían de la banca multilateral, que eran muy importantes y que nunca se habían logrado aprobar. A raíz de la situación, y ya que varios de esos préstamos eran para salud y justicia, también logramos aprobar esos préstamos, que no son préstamos para este año ni para el otro, son préstamos que vamos a tardar 4 o 5 años en ejecutar, pero son préstamos a muy buenas condiciones con destinos específicos. Por ejemplo, hay un préstamo de 193 millones de dólares del BCIE, que es cabalmente para la construcción de 3 hospitales nuevos y la remodelación y modernización de otros 2. Aparte de eso, también tenemos otro préstamo del Banco Mundial para otros 2 hospitales nuevos, y aparte tenemos otro crédito de 100 millones de dólares para red hospitalaria. Fuera de eso, también se lograron hacer 5 hospitales temporales. Yo sí realmente debo reconocer la buena visión del presidente, que yo creo que, aunque no ejerce como doctor, yo creo que el que estudia medicina, eso pues lo llevará en la sangre toda su vida. Nos logramos anticipar con estos hospitales, lo que nos permitió comenzar
muy tarde esta escalada de casos. Por ejemplo, lo que estamos viviendo nosotros ahorita, ya sabemos cómo lo han vivido otros países que no se pudieron anticipar tanto y nos ha permitido de alguna forma pues podernos preparar y poder afrontar la pandemia, pues siempre lastimados, pero siempre para adelante. Y ya estamos ahorita nosotros viendo una recuperación económica mundial. Vemos ya que la economía de Estados Unidos, la zona del euro y China, ya van para, o sea, Estados Unidos dejó de caer, ya va para arriba, China va a crecer más de lo previsto, la zona euro igual, y eso lógicamente a nosotros pues nos pone, diría yo, en una posición económica bastante mejor de lo que esperábamos, más las remesas también, que era otro tema que se había proyectado que iban a caer un 20%, pues ya se estabilizaron, ya estamos viendo comportamientos positivos. Entonces creo que al final del día pues logramos un presupuesto adecuado, logramos aprobar estos préstamos que era una cuenta por cobrar que teníamos con el Congreso hace muchos años, y ahorita le diría, doctor, que estamos pues lógicamente trabajando, no hay receta para esto, pero sí, por lo menos en la parte del Ministerio de Finanzas, pues nos sentimos relativamente cómodos con lo que contamos para seguir afrontando la pandemia. Muchas gracias, señor ministro. Aquí empiezan algunas de las preguntas o preocupaciones, porque, por ejemplo, cuando hablamos de esta ampliación presupuestaria, de estos préstamos que se aumentan, las tres ampliaciones suman alrededor de 19.800 millones. Creo que subiendo los préstamos se llega como 21, 22 mil millones, es decir, pero aquí es donde surge la inquietud de muchos sectores en el sentido de que, por ejemplo, uno de los objetivos del ministerio es contribuir al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, pero al incrementarse estos préstamos que hemos venido recibiendo, también incrementa radicalmente el nivel de la deuda pública. ¿Y cuál es la posición ante esto? Porque diferentes estudios de diferentes expertos en el área o que se emiten opinión hablan de que nuestra deuda interna y externa ha subido mucho en relación también con nuestra capacidad de pago, porque por otro lado, respondiendo a los problemas que ha tenido la economía, señor ministro, ha habido una baja en la captación de ingresos fiscales. Entonces, una pregunta es, ¿no le preocupa a usted el incremento que ha tenido la deuda pública de Guatemala en relación a la falta de capacidad de pago que está resultando de que muchas empresas cerraron, la negociación está terminada para otras muchas? Pues qué bueno escuchar que hay señales que está revitalizándose muchas economías, pero en general entiendo que la crecimiento que se prevé para Guatemala, para la región centroamericana, está muy por abajo de lo esperado. ¿No es peligrosa la deuda pública que se ha venido tomando tan grande, señor ministro? Pues hay varias, traté de apuntar todas sus preguntas, doctor, pero si se me pasa alguna, me la repite. Mire, lógicamente a nadie le gusta la deuda. Esto es como la empresa de uno. Usted que es empresario, pues qué rico no deber, ¿verdad? O sea, tener mi empresa, tener, pues lógicamente mi materia prima, mis sueldos cubiertos y no deber. Pero generalmente uno pues para debiendo porque uno como buen empresario, en el caso del sector privado, pues quiere crecer y la forma es apalancarse y usar el dinero, como decimos, de otras personas o de los bancos para poder crecer. El caso de Guatemala es un país eminentemente deficitario y no es de este año ni de hace 2 años, sino es de siempre. Siempre Guatemala se ha tenido que endeudar para poder cubrir la diferencia entre lo que gasta y lo que cobra. A pesar de eso, se ha endeudado comparativamente con otros países muy poco. Guatemala actualmente tiene 32% de relación de deuda en relación al Producto Interno Bruto. Este endeudamiento nuevo, que no son 19,000 millones, tengo que aclarar, son para temas de COVID 14,610 millones. Ahí es parte de los temas que a veces hemos pecado un poco de poderlos comunicar acertadamente, es que las personas están confundiendo la deuda del presupuesto del día a día con el presupuesto del COVID. Lo que nos endeudamos para el COVID, lo cual vamos por el 30% de ejecución, ¿verdad? O sea, no es que ya tengamos 14,000 millones nosotros pues guardados aquí en el escritorio, eso ni siquiera lo hemos gestionado, aunque tenemos listos para poderlos gestionar, hemos ejecutado alrededor del 33%. Pero
repito, la deuda definitivamente no nos gusta, quisiéramos tener menos deuda, pero nuestra recaudación es muy baja. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tener una recaudación, diría, más alta, lo cual se traduce en una carga tributaria más alta. Guatemala tiene una carga tributaria que básicamente es la cantidad de impuestos que recaudamos dividido el Producto Interno Bruto de menos del 10%. Somos el país más bajo de Latinoamérica en pago de impuestos. Por darle un ejemplo, estamos nosotros abajo del 10% y Haití está en 14%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que subir la carga tributaria y eso hay dos formas de hacerlo. Uno, o sube los impuestos, lo cual yo estoy en total desacuerdo, pues mi ideología económica pues va al revés de eso. Y dos, ampliamos la base. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ampliar la base? ¿Verdad? Básicamente permitir que las personas se les facilite el pago de impuestos. No todo el mundo no paga porque no quiere. La SAT debe llegar de una manera más ágil a todos los contribuyentes para que la base se amplíe, para que las personas individuales puedan pagar. Hay que hacer regímenes de alguna forma diferentes que permitan que la economía informal se vaya incorporando a la economía formal y de esa forma ir nosotros incrementando la base. El nuevo superintendente de la Administración Tributaria, que es el licenciado Marco Livio Díaz, ya lleva 2 meses, tiene muy buenas ideas. Yo soy presidente del directorio, las estamos comenzando a implementar. Temas como la factura electrónica, ya tenemos, por darle un ejemplo, más de 30 millones mensuales de documentos tributarios electrónicos. Ahorita ya implementamos temas en aduanas como el marchamo electrónico a los contenedores. Instalamos, no sé si vio también, un puesto de control interinstitucional, que son 12 que los estamos haciendo nosotros con el gobierno de Estados Unidos. El primero fue en Pajapita, San Marcos, ha tenido un éxito, mire usted, tremendo. Y como digo yo, ¿cómo sabemos que ese puesto de control está funcionando? Que es un arco con unos escáneres de primera generación para que cualquier persona que pase ahí con producto de contrabando lo podemos detectar. Es que le han querido prender fuego como 6 veces. Entonces, eso está funcionando, está generando ruido y ya estamos viendo nosotros en la aduana de San Marcos que no cayó la recaudación, mientras que en las otras aduanas sí. Esos son 12 puestos de control, de los cuales este año vamos a instalar 5. Entonces, a lo que voy con esto es que a pesar que incrementamos la deuda con este nuevo endeudamiento de 27 a 32, ese fue el incremento, seguimos siendo el país, diría, con el endeudamiento más bajo. Y otra cosa que es interesante es que también esta nueva deuda no es que venga el ministro de Finanzas y diga, bueno, emitamos bonos y coloquémonos y no preguntemos. Esta deuda se analizó detenidamente con Junta Monetaria, que está integrada por, lógicamente, varios sectores, de tal manera que no afecte la estabilidad macroeconómica del país, lo cual no afectó. Y también tiene dictámenes de SG-Plan y, lógicamente, son temas muy estudiados. No es una deuda a la carrera. Y solo para que usted tenga idea, nosotros nos hemos endeudado para temas del COVID menos del 2%, para serle exacto, el 1.89% del PIB. Eso es lo que nos hemos endeudado. Ahora, si nos comparamos nosotros con Alemania, se ha endeudado 23% del PIB, Francia 17% del PIB, Estados Unidos debe más del 100% de su PIB, ¿verdad? Aparte que ha entregado $3 trillones a toda la población y básicamente paró abriendo a como diera lugar, que es lo que nosotros estamos viendo en Estados Unidos. Yo creo que aquí el manejo de la deuda, doctor, ha sido muy conservador. Hay que aclarar porque hay mucha falta de comunicación. Yo por ahí miro unos tweets que dónde están los $40 mil millones. Bueno, yo también quisiera saber dónde están los $40 mil millones porque no están en ningún lado. Aquí son 14 mil millones, de los cuales hemos ejecutado alrededor del 33%. Esos recursos se van a ejecutar porque para eso los pedimos. No los pedimos para tenerlos guardados, los pedimos para que en esta época, para esta contracción económica que hay, podamos nosotros incentivar la economía y llegar a las familias más vulnerables del país. Pero le repito, el tema de la deuda lo vamos a empezar a solucionar conforme nosotros hagamos crecer la economía, conforme logremos nosotros generar más empleo formal. Y de esa forma vamos a ir volviendo un país que poco a poco va a requerir menos deuda para operar. Claro que cuando usted mencionó, pues muy bien, el destino que tienen este endeudamiento. Y eso nos trae a otro de los temas que se generan entre la población. Usted muy bien señala que muchas veces la información no se conoce, no llega. Obviamente no todos estamos en la capacidad de entender la terminología económica. Pero, por ejemplo, un señalamiento, cuando vemos y revisamos la página del mismo ministerio, encontramos que hay
muchos de estos programas que se han concebido para desarrollar utilizando la ampliación presupuestaria con una ejecución sumamente baja. E incluso, por ejemplo, en salud pública, que es el área más sensitiva en el sentido que es donde estamos viendo constantemente los médicos que protestan, que no tienen insumos, que no tienen protección, cuando vemos que no les pagan, etcétera. Y hemos oído directamente de información del Ministerio, tanto de Salud como de Finanzas, que la ejecución anda por abajo del 10%. Señor ministro, ¿a qué se debe que no hay una buena ejecución? Hemos oído hablar que la ley de compras y contrataciones, que la burocracia, que existe una serie de trabas, pero en parte las funciones del mismo Ministerio de Finanzas es ese facilitar, cómo coordinar con los otros ministerios la debida ejecución de los fondos que se les están llegando. ¿No le preocupa a usted la falta de ejecución en algunos de los renglones para los cuales está asignada esta ampliación presupuestaria, particularmente en el tema de la salud? Sí, tal vez, mire, eso es lo que me gusta a mí estos espacios, doctor, porque les soy honesto, hemos pecado un poco de la falta de comunicación o tal vez la forma de comunicar. Usted lo dijo con toda la propiedad del caso, porque el hecho de no comunicar bien, pues genera percepciones tal vez diferentes a la realidad y nosotros estamos en la obligación de comunicar adecuadamente para que este recurso que al final del día es de los guatemaltecos, pues se puede ejecutar de una manera adecuada. Tal vez por partes. Uno, la ley de contrataciones ya no es ley de compras y contrataciones, ahora es ley de contrataciones del Estado. No es el problema, y no es el problema porque estamos en estado de calamidad. El hecho de estar en estado de calamidad nos permite comprar por excepción, nos permite hacer cosas muy rápidamente que en condiciones normales no podríamos hacer. Entonces, cuando dicen es la ley de contrataciones, pues es tal vez la primera falacia porque estamos en estado de excepción y comprar ahora es muy sencillo. Lógicamente, todo se publica en Guatecompras, todo es transparente. No le voy a decir que son los mejores precios, yo no voy a defender lo indefendible, porque usted lo que hace cuando está en estado de excepción es que tiene que publicar, pero no forzosamente tiene que comprar al precio más barato. Entonces, todo eso es información pública que si uno ingresa a Guatecompras la puede ver al detalle todo lo que se está comprando. La burocracia le diría muchísimo menor en estado de calamidad. Ahorita hay unas reformas, pues en el momento que salgamos de estado de calamidad, hay unas reformas a la ley de contrataciones, las cuales pues la idea es cabalmente que se pueda comprar con una mayor agilidad. Tema de ejecución, nuevamente la percepción, y le voy a dar un ejemplo, que otra vez no voy a quitar la culpa tal vez de quiénes son los que ejecutan. En el caso del Ministerio de Salud, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene dos fuentes de financiamiento dentro de varias para poder atender temas del COVID. Una de las fuentes es la fuente 11 para los que estamos familiarizados con el Estado, que básicamente son los impuestos, son los ingresos corrientes, y tiene otras fuentes que son préstamos, por ejemplo, que es lo que les dio el Congreso al Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que pasó con el Ministerio de Salud? Que en lugar de gastar la fuente préstamos, empezó a utilizar la fuente de ingresos corrientes. Entonces, ellos sí gastaban. Y si usted se da cuenta, los hospitales han comprado muchísimo, no han parado de comprar. O sea, han comprado muchísimo, pero lo que la gente está monitoreando es el uso de los préstamos porque tienen destinos específicos del COVID. Entonces, esto nosotros lo evidenciamos, se lo hicimos saber a las autoridades anteriores, pero como usted sabe, hubieron cambios en el Ministerio de Salud de toda la cúpula y a las autoridades nuevas ya empezaron a utilizar el recurso de los préstamos, entonces usted ve una ejecución mayor, pero por decirle algo, el Ministerio de Salud ahora debe haber ya ejecutado arriba de 500 millones de quetzales, pero todavía vemos un poco baja la ejecución en los préstamos porque, como le digo, utilizaron la fuente que no es la que todo el mundo estaba de alguna forma monitoreando. Otro ejemplo claro es el MAGA y el MIDES. En el MAGA y el MIDES les asignaron en el Congreso 700 millones de quetzales, 350 millones a cada uno para dotación alimentaria. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el Congreso también puso un candado para que usáramos nosotros al Programa Mundial de Alimentos, lo cual está bien.
Pero ¿qué pasa? Que cuando trasladamos ya el 83% de esos recursos al PMA, porque eso ya se le dio al PMA y ya están comprando y ya están entregando, presupuestariamente en el sistema parece que la ejecución es cero. Pero no es porque sea cero, es porque los tableros están amarrados al sistema de contabilidad del Estado y ese fondo se liquida hasta que hace la liquidación al final de la ejecución. Por eso es que usted cuando entra al tablero de programas de COVID en la página web del Ministerio de Finanzas, en la ruedita que dice Maga Mides del decreto 12-2020, usted va a ver dos barras donde usted ve que en una se ejecutó 100% y en la otra 83%. Otro ejemplo, para no seguir tal vez redundando en el tema, Bono Familia, que es el programa más importante. Ese programa es de 6,000 millones de quetzales, aparece una ejecución ahora del 33%, entonces pudiera parecer que va lenta la ejecución, pero ¿qué es lo que pasó? Que en el Congreso modificaron el decreto y pusieron, por ejemplo, que ahora uno tiene que tomar en cuenta ya no solo una familia por cada contador de luz, que es la llave de entrada a quien es beneficiario de este programa, sino que dijeron, miren, ahora si hay 3 familias en la misma casa, pues a las 3 hay que darle. Dijeron que donde haya jubilados que ganan menos de 2,000 quetzales, hay que darles también, que hay que priorizar a las personas que tienen alguna. Entonces, empezaron a meter ciertas modificaciones posteriores que ha obligado a que el Ministerio de Desarrollo Social reprograme. Pero en el fondo, es cierto que eso, pues, ¿me entiende? Ha tardado un poco de tiempo, pero ya ahorita están haciendo el segundo desembolso en estos días y la otra, y vamos a ver de que ese programa a finales de la otra semana va a tener 60 o 70%. Entonces, este programa, la temporalidad del programa, que son esos 3 pagos, se va a ejecutar, y le voy a decir más del 100%, porque se contempló originalmente para 2 millones de familias y tenemos enroladas arriba de 2.5 millones de familias. Entonces, con esto no quiero decirle, mire, la ejecución es perfecta, pero sí la percepción de la ejecución es diferente porque sí se ha estado ejecutando, pero también le doy otro ejemplo, perdón para terminar, doctor, en el abuso del uso de la palabra, es de que hay un fondo de 50 millones para el adulto mayor del Ministerio de Trabajo. Esos 50 millones es imposible que los ejecute en lo que queda del año. ¿Por qué? Porque están enrolando, por así decir, alrededor de 2,000 adultos mayores al mes, que es la capacidad que tiene el Ministerio de Trabajo. Entonces, cada adulto mayor recibe 400 quetzales al mes y usted está enrolando 2,000 adultos mayores al mes, lo más que va a poder ejecutar son 20 o 22 millones de quetzales. Entonces, diría que todo tiene su explicación. El caso de salud fue el más crítico, uno, porque estaban utilizando una fuente que no deberían haber estado utilizando, ahora ya están utilizando la fuente de gasto que es requerida, y lógicamente creo que las nuevas autoridades, yo que sí veo Guatecompras, además de que Finanzas es el ente rector de Guatecompras, uno sí puede ver ya claramente el avance en la ejecución, no solo el ministerio, sino usted se mete a hospitales, ve que todos los hospitales están comprando, diría yo, de una manera bastante ágil y bastante fluida. Pues es importante, diría yo, que ese señalamiento que usted hacía al inicio de que realmente la información es fundamental cómo se comparta, porque usted sabe que mucho es percepción y la gente mira, oye las protestas, oye cómo se ven las cosas y ahora que usted lo explica, pues estamos entendiendo bastante bien, pero como usted mismo indica, se entra al tablero y resulta que vemos otro tipo de información. Entonces, yo creo que es importantísimo. Señor ministro, el tiempo nos está avanzando demasiado rápido. Acá una pregunta. Usted mencionó, por ejemplo, cómo combatir el contrabando, lo que han venido haciendo para mejorar en algunas de las aduanas. ¿Qué otras medidas tienen pensado para reactivar la economía ahora que está desarrollándose? ¿Qué otras medidas financieras, fiscales piensan implementar ya en muy poco tiempo, señor ministro, porque el tiempo se nos acabó? Pero ¿cuáles serían los incentivos que piensan desarrollar o cómo apoyar más a que la economía se recupere? Mire usted, hay varias estrategias, doctor, que nos podríamos tomar unos 2 programas o un buen cafecito para que se las cuente más despacio. Pero mire, ahorita ¿qué es la idea? Es que nosotros tenemos que primero reaperturar la economía. Nosotros no podemos reactivar una economía que está cerrada, tenemos que reaperturar la economía
se reaperturó por fases, como ustedes lo han visto, se hizo muy de la mano con el sector privado, los protocolos de apertura, las fases de apertura, los aforos. Entonces fue un tema que se hizo cuando se tenía que hacer. Lógicamente hay opiniones pues, que nunca hubiéramos cerrado, pues ahora hay otras opiniones por el lado que nunca hubiéramos abierto. Y bueno, resulta que ahora uno ve en Facebook un patojo de 15 años con gorra que dice que tenía que hacer algo y él es el que tiene la razón. Entonces es complicado manejar eso, pero lo que se ha hecho de una manera, diría, muy ordenada y muy pensada, con muchas personas opinando. Ahorita la primera fase es estabilizar la economía. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? A través de los programas sociales, en donde estamos inyectando durante estos meses, le repito, aparte de los 14.610 millones de los programas, la ejecución del día al día del presupuesto. Hemos estado haciendo, como le digo también, hay inversiones en infraestructura vial, hay diferentes tipos de inversiones que siguen caminando. ¿Qué es lo que queremos hacer, doctor? Realmente nosotros invertir desde este año y el otro en generar infraestructura hospitalaria, en generar infraestructura vial, en fortalecer la educación y en atacar la desnutrición. Yo le diría que esos 4 factores se les va a invertir bastante. ¿Y qué es lo bueno? Que en la parte de infraestructura hospitalaria tenemos ya aprobados financiamientos de la banca multilateral a excelentes condiciones, solo para el tema de hospitales de más de 400 millones de dólares. ¿Eso qué nos va a permitir? Pues hacer alrededor de 7 u 8 hospitales nuevos, más los 5 hospitales temporales, más invertir nosotros, por ejemplo, en área maternidad del Roosevelt a través de una donación de 60 millones de dólares de Taiwán. Entonces queremos invertir mucho en la red hospitalaria porque sabemos que no solo la necesitamos ahorita, sino que es algo que nos va a quedar en el largo plazo y va a responder no solo a la necesidad de la pandemia, que pues hasta que no tengamos la vacuna, pues tendremos que convivir con ella, sino al final son fuentes de trabajo. Otro tema es el tema de la infraestructura vial, en la cual estamos dejando en el presupuesto del 2021 alrededor de 2.500 millones de quetzales más en el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, y estamos generando también un capítulo adicional en el presupuesto, porque este presupuesto le vamos a llamar presupuesto de reactivación económica. Este es un presupuesto de reactivación económica. Tenemos que ser muy quirúrgicos en dónde vamos a hacer las inversiones. Entonces estamos pensando nosotros poner en este capítulo obras con nombre y apellido que nosotros podamos asignarles fondos específicamente desde ahora, que van a ser alrededor de 4.500 o 5.000 millones de quetzales. Eso pues tenemos nosotros. Señor ministro, le voy a tener que aceptar ese café que usted me está proponiendo, porque desafortunadamente tenemos mucha información acá, tenemos aún muchas preguntas, pero si usted nos acepta de una vez, pues vamos a volver a tener el gusto de contactarlo, porque el tiempo hoy desafortunadamente ya se nos acabó, señor ministro. Le agradecemos toda la información que usted nos ha venido proporcionando, pero ya le aceptamos desde ya, nosotros ponemos el café, y vemos de compartir las champurradas, pero creo que vamos a tener que irnos a tener otro programa, señor ministro. Ha sido muy informativo. La audiencia de Acción Positiva, estoy seguro que ha recibido muy bien su mensaje, ha ampliado su información, pero esta noche nos vamos con la promesa de que vamos a seguir desarrollando estos temas económicos tan fundamentales, señor ministro. No, pues muchas gracias, doctor. Disculpe que uno a veces uno a veces le apasiona lo que está haciendo y veo tanta oportunidad en lo que viene de esta pospandemia, oportunidades que jamás hemos tenido en el país a nivel de inversión extranjera, de inversión local, que vamos a salir fortalecidos y muy capitalizados, ya se va a dar cuenta. Y nuevamente, como le dije desde el principio, hemos pecado de no tener la mejor de las comunicaciones y de poder trasladar lo que se está haciendo al pueblo de Guatemala para que entienda que se está trabajando con conciencia, se está haciendo transparente, no somos perfectos, pero hay una buena voluntad de hacer las cosas bien. Y doctor, cuando se le ofrezca, pues ahora ya vio que estamos a un Zoom de distancia, así que cuando se le ofrezca ya sabe que me avisa y con todo gusto pues tocamos pues diferentes temas de cómo va caminando pues el desarrollo de esta reactivación. Excelente, señor ministro. Le deseo muy feliz noche, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos han acompañado en Acción Positiva, nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.